Escuchando bien y ven mi pantalla completa. Se escucha muy pasito, Romario. Un momento yo... Ahí me escuchas mucho Sí, mejor ahí mejoró. y la pantalla se ve bien, profe. Sí, señor. Listo, entonces vamos a empezar. Santi, listo, empecemos. Buenos días, mi nombre es Romario Chensidrago. Yo soy residente de Cirugía General de la Universidad Pontificia Bolivariana. El día de hoy vamos a hablar de síndrome de intestino irritable. El asesor de esta charla es el doctor Gabriel Mosquera. Hace parte del grupo de gastroenterología y endoscopia digestiva del Hospital Pablo Tobón Uribe, a quien le quiero agradecer de antemano toda la asesoría que me brindó. Como objetivos tenemos entonces que vamos a realizar un abordaje global del síndrome de intestino irritable. Además, evidenciar la relación que presentan algunos puntos fisiopatológicos del síndrome de intestino irritable con el desarrollo de biomarcadores diagnósticos. Además, exponer el paradigma de síndrome de intestino irritable como un diagnóstico de inclusión y no de exclusión. El síndrome de intestino irritable es un desorden gastrointestinal caracterizado por un dolor abdominal crónico y un hábito intestinal alterado en ausencia de cualquier tipo de causa orgánica. Es la condición gastrointestinal más comúnmente diagnosticada y responde aproximadamente por el 30% de todos los pacientes que son referidos al servicio de gastroenterología. El síndrome de intestino irritable se considera una entidad de carácter funcional, ya que no existe a la fecha un biomarcador diagnóstico. Con respecto a la prevalencia, tenemos entonces que en Occidente va a variar entre un 10 y un 15% en Estados Unidos y en Europa, que se ve mayor en mujeres con respecto a hombres. El estudio de la parte superior es un estudio realizado en la población colombiana en la ciudad de Bogotá en el año 2009 que me reportó una prevalencia de esta patología en nuestro país del 19.9%. El estudio de la parte inferior es un estudio de población infantil de nuestro país, de la ciudad de Bucaramanga, un estudio un poco más reciente, que me reporta una prevalencia en este grupo etario del 6.9%. La fisiopatología del síndrome de intestino irritable comprende múltiples factores a mencionar a continuación, los cuales responden a una alteración del eje cerebro-intestino, el cual me va a generar problemas de motilidad intestinal y me genera un estado de hipersensibilidad e inflamación intestinal. También hay que anotar en la fisiopatología procesos como posinfecciosos, alteración de la microflora fecal, sobrecrecimiento bacteriano, sensibilidad alimentaria, un componente genético asociado y disfunciones de tipo psicosocial. Tenemos entonces que para el diagnóstico es un diagnóstico que ha evolucionado con los años. Hoy en día tenemos los criterios Roma, los cuales en su última actualización en el año 2016 nos dicen que el diagnóstico se hace en pacientes que tienen dolor abdominal de tipo recurrente, al menos una vez a la semana durante los últimos 3 meses, y con dos o más de los siguientes, que esté asociado a deposición, que esté asociado a cambio en la frecuencia de las deposiciones y cambios en la consistencia de las heces. Ya entrando pues más a detalle, tenemos entonces que hay una subclasificación del intestino irritable, subtipos en donde puede predominar la constipación, donde puede predominar la diarrea, el hábito intestinal mixto o también hay un subtipo no clasificado. Esto va a depender mucho de la escala de Bristol. Tenemos entonces que en los subtipos tipo constipación las heces van a ser tipo 1 y tipo 2 según escala de Bristol, heces un poco más duras y a medida que va avanzando o va más bien disminuyendo la consistencia de las heces, vamos a encontrar síndrome de intestino irritable tipo diarrea. Es muy importante hacer mención acá de la escala de Bristol porque más también ella, aparte de ayudarme a un diagnóstico inicial, me pone un punto de base desde el cual yo puedo hacer un seguimiento. Es la forma objetiva que tenemos en este momento de hacerle seguimiento a los pacientes con síndrome de intestino irritable y poder evaluar pues su evolución. Como acabamos de mencionar, a medida que avanza el grado, las heces tienden a ser más blandas hasta encontrar heces completamente líquidas. Tenemos que con respecto a los diagnósticos diferenciales va a depender entonces de si el paciente tiene un subtipo
con diarrea con constipación, en donde podemos encontrar enfermedades como enfermedad inflamatoria intestinal, enfermedad celíaca o constipación crónica con pacientes con tránsito colónico lento. Siempre es muy importante en la historia clínica, al inicio, en la parte de antecedentes, evaluar los medicamentos que el paciente esté tomando. Siempre se debe interrogar acerca del uso crónico de estos medicamentos, ya que estos pueden ser los causantes de la diarrea o la constipación en los pacientes. En la lista vemos medicamentos muy comunes, antihipertensivos, metformina, tenemos medicamentos como los opioides o suplementos de hierro. Siempre entonces la invitación es a evaluar primero qué medicamentos toma el paciente antes de ahondar más en el tema, y porque esto puede ser lo responsable de la clínica de los pacientes. También hay que hacer preguntas sobre si el paciente ha tenido gastroenteritis, ya que tenemos, que como vimos en la parte de fisiopatología, esto es un componente muy importante, y ahorita vamos a ver que se han desarrollado muchos avances en la teoría posinfecciosa. También indagar acerca de la historia familiar que tengan los pacientes de enfermedad inflamatoria intestinal en familiares, enfermedad celíaca o sea colorectal. No existe un examen de laboratorio específico para el síndrome de intestino irritable. El propósito del laboratorio es primariamente excluir un diagnóstico alterno, por lo cual, y disculpa la redundancia, el síndrome de intestino irritable es un diagnóstico de exclusión. Todos los pacientes se abordan con un hemoleucograma y una TSH, y en los pacientes que presentan subtipos asociados a diarrea, en búsqueda de enfermedad inflamatoria intestinal, se debe complementar con PCR, calprotectina fecal y lactoferrina fecal, haciendo énfasis en que esta última no está disponible en nuestro país. Tenemos entonces que la calprotectina fecal, cuando es mayor a 50 microgramos sobre gramo, tiene una sensibilidad del 81% y una especificidad del 87% para el diagnóstico de enfermedad inflamatoria intestinal. Lo mismo pasa con la lactoferrina fecal cuando sus valores son mayores a 7 miligramos sobre gramo. En sustentación de lo anterior, entonces les traigo un estudio publicado en el 2015 en la revista americana de gastroenterología. Consiste en una revisión sistemática de 2 estudios con metaanálisis, en donde se recoge una muestra de 2.145 pacientes. Ellos querían saber básicamente si la medición de la PCR, la BCG, la calprotectina y la lactoferrina fecal eran útiles para distinguir pacientes con síndrome de intestino irritable, enfermedad inflamatoria intestinal y controles sanos. Ellos realizaron una medición de estos paraclínicos en pacientes con intestino irritable y enfermedad inflamatoria intestinal y los comparaban con los controles sanos, a los cuales también se les realizaron dichos paraclínicos. ¿Qué se concluyó entonces? Que ninguno de los biomarcadores mencionados distingue entre síndrome de intestino irritable y controles sanos. Que la PCR menor de 0.5 y la calprotectina fecal menor de 40 descartan enfermedad inflamatoria intestinal en pacientes con diagnóstico de intestino irritable. Esto es muy importante. Y por último se concluye que la BCG y la lactoferrina fecal no tienen utilidad clínica. Entonces, hacer énfasis en la PCR y la calprotectina fecal para descartar patología inflamatoria intestinal. Con respecto a la enfermedad celíaca, ¿qué dice la evidencia? Entonces, para dar respuesta a esta pregunta, les traigo un estudio multicéntrico prospectivo de cohortes publicado en la revista Gastroenterology en el año 2011. En ese estudio participaron 492 pacientes con clínica de intestino irritable tipo diarrea o mixta y 458 controles asintomáticos. Ellos querían básicamente saber cuál era la prevalencia de enfermedad celíaca en pacientes con clínica de intestino irritable. Para lo anterior hicieron una medición de anticuerpos antigliadina, antitransglutaminasa y antiindomisio en ambos grupos. Y a los que presentaron resultados positivos, le realizaron una endoscopia con una biopsia duodenal confirmatoria. ¿Qué encontraron ellos entonces? 7.3% de los pacientes con intestino irritable tipo diarrea o mixto presentaron anticuerpos positivos. Que el 4.8% de los pacientes asintomáticos presentaron anticuerpos positivos. Y se confirmó enfermedad celíaca por medio de endoscopia y biopsia duodenal en 0.41% de pacientes con intestino irritable con componente diarreico y en 0.44% de los controles asintomáticos. Entonces, ¿qué concluyeron ellos? Concluyeron que presentar anticuerpos característicos de pacientes con enfermedad celíaca es relativamente común en la población general. Además, que la prevalencia de enfermedad celíaca en síndrome de intestino irritable tipo diarrea, tipo mixto y controles asintomáticos es similar. Por ende,
Por lo anterior, no se recomienda el screening de rutina para enfermedad celíaca en pacientes con clínica de síndrome de intestino irritable. Pero ¿hacia dónde vamos? Entonces vamos a hablar de los biomarcadores que se están desarrollando para diagnosticar síndrome de intestino irritable, específicamente de los anticuerpos antitoxina citoletal tipo B y anticuerpos antivinculina. Se entiende entonces que la teoría posinfecciosa juega un papel integral en el desarrollo de síndrome de intestino irritable. En esa teoría se ha encontrado que la enfermedad diarreica aguda me aumenta 6 veces el riesgo de desarrollar este síndrome. Tenemos entonces que los patógenos más comunes que me van a causar enfermedad diarreica aguda van a ser los bacilos gram negativos como el Campylobacter, Salmonella, E. coli y Shigella. Estos patógenos básicamente van a producir una toxina que es la toxina citoletal. Esta toxina va a tener 3 unidades, de las cuales se ha visto que la unidad B es la que presenta mayor rol en el desarrollo de síndrome de intestino irritable de tipo posinfeccioso. Tenemos además que la vinculina es una proteína fijadora de actina. Esta se relaciona con procesos de adhesión celular, motilidad y contractilidad neuronal, además con formación de barrera epitelial. En el epitelio, la vinculina está presente en el plexo mientérico y en las células intersticiales de Cajal. Estas últimas son células nerviosas especializadas que tienen función de marcapaso intestinal y por ende van a controlar el peristaltismo. Entonces tenemos que el número de células de Cajal va a estar marcadamente disminuido en quienes presentan infecciones por Clostridium, lo cual me va a contribuir a dismotilidad, sobrecrecimiento bacteriano y por último a síntomas de síndrome de intestino irritable. Entonces, con el ánimo de responder la pregunta ¿hacia dónde vamos?, se ha tratado de realizar la validación de nuevos biomarcadores como lo son la toxina, los anticuerpos antitoxina citoletal y antivinculina. Entonces, para mostrarles esto, les traigo un estudio americano publicado en el 2015 en la revista de la Biblioteca Pública de Ciencias. En este estudio se reclutaron 2.681 pacientes, dentro de los cuales 2.375 tenían síndrome de intestino irritable, 142 pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, 121 con enfermedad celíaca y 43 controles sanos. Entonces, básicamente ellos querían evaluar la habilidad de los anticuerpos antitoxina citoletal tipo B y antivinculina para diferenciar el síndrome de intestino irritable tipo diarrea de otras patologías cuando se hace un abordaje en el paciente con diarrea crónica. O sea, ellos querían evaluar biomarcadores que permitieran encasillar a este síndrome de intestino irritable ya no como un diagnóstico de exclusión, sino como un diagnóstico de inclusión. Entonces, para esto midieron los anticuerpos mencionados en pacientes con criterio Roma 4 para síndrome de intestino irritable tipo diarrea y compararon esto con la medición de los mismos anticuerpos en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, enfermedad celíaca y controles sanos. Las limitaciones del estudio fueron que los test a presentar a continuación solamente fueron validados en población entre 18 y 65 años y que únicamente se evaluó población norteamericana. Acá tenemos entonces diagrama de Cabas y Bigotes. El de la izquierda me muestra entonces que los niveles de anticuerpos antitoxina citoletal tipo B fueron significativamente mayores en pacientes con síndrome de intestino irritable en comparación con los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, enfermedad celíaca y controles sanos. El diagrama de la derecha me muestra entonces que los niveles de anticuerpos antivinculina también fueron significativamente mayores en pacientes con intestino irritable tipo diarrea cuando se comparó con enfermedad inflamatoria intestinal, enfermedad celíaca y controles sanos. Tenemos entonces que acá les quiero mostrar la tabla 2 del estudio, la cual me relaciona los niveles de medición de los anticuerpos mencionados. También me habla de su sensibilidad, especificidad y la razón de verosimilitud, el LR. Aparte, mostrarles las probabilidades diagnósticas pre y post-test y hacer un diagrama de esto en la parte derecha de sus pantallas, en el nomograma de Fagan. Básicamente, entonces, ¿qué tenemos acá? Que se determinó entonces que los valores umbrales para diagnóstico de síndrome de intestino irritable tipo diarrea corresponden a niveles iguales o superiores a 2.8 en el caso de los anticuerpos antitoxina citoletal e iguales o superiores a 1.68 en el caso de los anticuerpos antivinculina. Entonces, evaluando esto más a fondo, entonces teniendo en cuenta que el intestino irritable es una patología de alta prevalencia, 10 a 15% y hasta casi 20% en población colombiana, y baja letalidad, entonces la principal utilidad pues, de un test diagnóstico va a ser entonces confirmar esa probabilidad pretest pues, de dicha patología, o sea, los porcentajes que les acabo de mencionar de la prevalencia. Esto se logra entonces sacrificando sensibilidad y optimizando sensibilidad. Entonces podemos ver en la tabla, por eso es que vemos que
los test tienen entonces una alta especificidad y una moderada sensibilidad. Entonces, como lo que busco idealmente es confirmar la enfermedad dada la prevalencia escrita en la literatura, el LR entonces me va a determinar que en el caso de la prueba de anticuerpos antitoxina citoletal, cuando se me supera un valor umbral de 2.8, tenemos un LR positivo de 5.2. Eso me arroja, cuando lo diagramamos en el nomograma de Fagan, una probabilidad post-test de que el paciente que tuvo esos niveles de anticuerpos me presente un síndrome de intestino irritable en un 55%. Entonces, también tenemos que con respecto a los anticuerpos de antivinculina, la probabilidad post-test que tiene un paciente de tener un síndrome de intestino irritable tipo diarrea, cuando me supera el nivel de anticuerpos de 1.68, va a ser muy bajo, un 28% aproximadamente, pero mucho mayor a los valores de la prevalencia que se conoce, que son entre el 15 y un 20%. Entonces, tenemos entonces que esta es la curva RAP del estudio. Esta curva nos va a mostrar entonces que el biomarcador de mejor rendimiento van a ser los anticuerpos antitoxina citoletal tipo B, cuando los comparamos con los antivinculina. Ambos son buenos, pero son mucho mejores los antitoxinas citoletal tipo B. Entonces vemos en la curva cómo los anticuerpos antitoxina tienen una mayor área y van a estar pues con valores más cercanos al 1. ¿Cuáles son las conclusiones del estudio entonces? Que los anticuerpos mencionados van a tener una alta especificidad para distinguir síndrome de intestino irritable de otras causas de diarrea crónica. Y que como biomarcadores los niveles de anticuerpos antitoxina citoletal antivinculina me podrían ayudar a identificar pacientes con síndrome de intestino irritable tipo diarrea cuando hacemos un abordaje del paciente con síndrome de diarrea crónica. Y esto me convierte al síndrome de intestino irritable en un diagnóstico de inclusión y no en un diagnóstico de exclusión como lo conocemos desde hace mucho tiempo. Se ha escrito que los pacientes que presenten signos de alarma para patología orgánica, la evaluación adicional es con colonoscopia total y que es una conducta válida. Pero entonces, después de hacer un análisis exhaustivo de la evidencia, la conclusión a la que se llega es que el principal valor predictivo de los signos de alarma es de carácter negativo. Entonces, ya que ante la ausencia de esto, la probabilidad de presentar patología orgánica es muy baja. Tenemos entonces que la ausencia de signos de alarma me va a descartar enfermedad orgánica en más del 95% de los pacientes y por ende en dicho contexto no se requieren estudios adicionales. Con respecto al tratamiento, entonces les traigo las recomendaciones, no camisas de fuerza, sino recomendaciones del Colegio Americano de Gastroenterología, el último update del 2018, de la Organización Mundial de Gastroenterología 2015 y las guías británicas. Entonces, esta es la parte creo que más importante. Esto es un diagrama que me muestra entonces que el espectro sintomático de los pacientes puede variar desde síntomas leves a intermitentes. Estos pacientes casi que no consultan a los servicios a los médicos o no son referidos a gastroenterología por obvias razones. También esto me va a pasar entonces ya de síntomas leves a moderados, los cuales sí me van a afectar la calidad de vida. En estos pacientes las intervenciones iniciales se van a basar básicamente en dieta y actividad física, las cuales vamos a enfocar y ahondar un poquito más adelante. Y ya me habla de un último espectro de síntomas, que son síntomas moderados a severos, que me afectan mucho la calidad de vida, en donde ya la intervención con fármacos va a ser necesaria. Y esto de acuerdo al tipo de síntomas, ya sea diarrea o constipación o dolor abdominal o bloating, de acuerdo a esto, pues vamos a elegir el fármaco adecuado para nuestro paciente. Hacer énfasis acá también en la relación médico-paciente, porque es muy importante, ya que hay que hacer un vínculo estrecho con el paciente, porque el seguimiento en esos pacientes es muy importante para evaluar la mejoría o para hacer cambios en el tratamiento que me puedan mejorar entonces el estado de salud de los pacientes. En la mayoría de los pacientes con síndrome de intestino irritable, la mayoría de los pacientes lo relaciona a su cuadro de síntomas o el empeoramiento de sus síntomas con la ingesta de algún alimento en específico. Entonces, en la evaluación de la dieta baja en monosacáridos, disacáridos y polisacáridos o dieta baja en FODMAPs, tenemos entonces que 7 RCTs en la literatura actualmente. Estos me comparan esta estrategia de dieta sin restricción de ningún tipo, me comparan la dieta baja en FODMAPs con una dieta sin ningún tipo de restricción.
me arrojan un RR global de 0.69. A pesar de esto, se encontró pues que las limitaciones de los estudios fueron imprecisión, ya que había un reducido número de pacientes incluidos en los estudios, únicamente 397 pacientes, y una alta heterogeneidad, con unidos entre un 50 y un 75%. Aparte hubo muchos problemas con el cegamiento. Por lo anterior, la recomendación de la dieta baja en FODMAPs, a pesar de que uno ve que a veces funciona, en la literatura no tiene mucha fortaleza, entonces se cataloga como débil, y la fuerza de la evidencia es muy baja. Con respecto a la dieta libre en gluten, existen dos RCT, de los cuales se concluye que no existen diferencias si se compara dicha dieta con la que contiene gluten. Además, es de notar que la heterogeneidad de los estudios fue muy alta. Por lo anterior, la recomendación de una dieta gluten free para síndrome de intestino irritable es débil y la fuerza de la evidencia es muy baja. Hablando ya con respecto a las dietas basadas en evitar alimentos que generen elevación de niveles séricos de IgG o que den positivos a unos test que se llaman test de activación de leucocitos, existen dos RCT. Estos no me muestran ningún tipo de diferencia entre la dieta que evita este tipo de alimentos versus una dieta normal. Por ende, la fecha tampoco se recomiendan las dietas basadas en respuesta inmunológica a cierto tipo de alimentos. Tenemos también que en la literatura existen 15 recetas que me evalúan la dieta con fibra versus placebo en pacientes con síndrome de intestino irritable. ¿Qué se encontró? Se encontró un efecto protector frente al desarrollo de síntomas en los pacientes con síndrome de intestino irritable tipo constipación, a los cuales se le añadió fibra a la dieta. Tenemos que se encontró también que de los 15 estudios únicamente hubo uno con riesgo de sesgos y se encontró una excelente homogeneidad entre estos, una homogeneidad del 0%. Por ende, entonces, la recomendación de fibra en pacientes con síndrome de intestino irritable tipo constipación es fuerte, con una fuerza de evidencia moderada. Hay que aclarar entonces que la fibra que funciona realmente en los pacientes es la fibra soluble, o sea, el psyllium, y no la insoluble que se compone de salvado de trigo. Esta última me genera inclusive más dolor y más bloating en estos pacientes. Tenemos entonces, con respecto a la actividad física, a la fecha solamente existen dos RCT que hayan evaluado el efecto del ejercicio en pacientes con intestino irritable. El primero, que es el estudio de la parte superior, es el estudio de Daly. Este me empleó un esquema de 12 semanas de ejercicio y lo comparó con no ejercicio. Básicamente se encontró que en el grupo de ejercicio había un beneficio estadísticamente significativo para constipación, únicamente para constipación. Para otros ítems como dolor abdominal, diarrea y calidad de vida no hubo mejoría estadísticamente significativa. El estudio de abajo es un estudio que me aleatorizó 102 pacientes con un programa de ejercicio mucho más riguroso, y de este estudio surgió otro que hizo un seguimiento a 5 años. ¿Qué se me encontró? Que el incremento en la actividad física me generaba mejoría en los scores de síntomas, tanto a corto como a largo plazo. Entonces es claro que el ejercicio ofrece beneficios en la salud en general, pero a pesar de esto, aún no existe una suficiente evidencia de peso que justifique una recomendación fuerte a favor del ejercicio en síndrome de intestino irritable, pero hacer énfasis que estos son únicamente recomendaciones, no camisas de fuerza. Una cosa es lo que dicen los estudios, otra cosa es lo que vemos en la práctica. Entonces, ya hablando de síntomas, tenemos entonces que para la constipación existen varios grupos de opciones de tratamiento. Ya hablamos de la fibra soluble, cómo funciona en el intestino irritable tipo constipación. Ahora vamos a hablar entonces de los laxantes osmóticos, básicamente el polietilenglicol. El polietilenglicol es un laxante osmótico, cuya eficacia ha sido demostrada en los RCT para constipación, pero sus efectos en el intestino irritable tipo constipación no son tan claros como en constipación. Entonces tenemos que a la fecha tenemos dos RCTs que me evalúan el PEC versus placebo en pacientes con intestino irritable. En esos estudios el PEC demostró un incremento en los movimientos intestinales, pero no demostró mejoría sintomática. O sea, solamente mejoraron los movimientos intestinales, pero los síntomas igual no me mejoraron. Entonces, por esto, en el síndrome de intestino irritable tipo constipación, el nivel de recomendación es débil, y aparte la calidad de la evidencia a favor pues, del PEC es muy bajita. Tenemos entonces que con respecto a los prosecretores tenemos el lubiprostone y los agonistas de la guanina ciclasa. Entonces, con respecto al lubiprostone, hablar que es un medicamento que me va a activar el canal de cloro tipo 2 que se encuentra en la superficie apical del enterocito, ahí en el intestino delgado. Esto entonces me va a llevar a un flujo de cloro y de agua a la luz intestinal, y esto me resulta en un tránsito intestinal acelerado. Tenemos que la literatura me reporta 3 RCT de lubiprostone en síndrome de intestino irritable tipo constipación.
y se demostró que este fue superior al placebo con unos RR.91. Anotar, es muy importante anotar que los estudios pues, que se analizaron tuvieron bajo riesgo de sesgos y hubo una homogeneidad en los estudios. Entonces, por lo anterior, se define que el grado de recomendación del lubiprostone en síndrome de intestino irritable es fuerte y que la calidad de la evidencia es moderada. Con respecto a los agonistas de la guanilato ciclasa, tenemos entonces dos, el linaclotide y el placnatide. El mecanismo de acción de estos es por medio de la activación del receptor transmembrana de fibrosis quística. Este me va a generar un influjo luminal de cloro, de bicarbonato y de agua. Entonces, esto, además, los estudios en animales, aparte de lo que les acabo de mencionar, también han demostrado que estos medicamentos me generan liberación de GMP cíclico y por ende hay una inhibición de los receptores y también hay mejoría secundaria del dolor abdominal. Para el linaclotide contamos con 4 recetas en la literatura, los cuales me reportan un RR a favor del 0.81%, con un riesgo de sesgos muy bajito en los estudios y un índice de heterogeneidad del 0%. Entonces, por lo anterior, la recomendación del linaclotide para el manejo de pacientes con intestino irritable tipo constipación es una recomendación de tipo fuerte con una alta calidad de la evidencia. Con respecto al otro medicamento que es el precanatide, hay 3 RCT y los desenlaces que se han encontrado son similares al del linaclotide y por lo cual existe una recomendación fuerte también a favor de este, con una calidad de evidencia moderada. Ya hablando entonces de diarrea, con respecto a la loperamida, a la fecha contamos con 2 RCTs, los cuales me encontraron que el efecto de este medicamento en pacientes con intestino irritable no fue estadísticamente significativo cuando se comparó con placebo. Por lo anterior, existe una recomendación fuerte en contra de su uso en pacientes con intestino irritable tipo diarrea o tipo mixto, que tengan componente diarreico. Y además la calidad de la evidencia es muy baja. Función en constipación en síndrome de intestino irritable no se han encontrado el mismo rendimiento de este medicamento. Con respecto al iluxadoline, tenemos que es un fármaco que es un agonista de los receptores kappa y mu, es un antagonista de los receptores opioides delta a nivel del sistema nervioso entérico. Este medicamento está aprobado por la FDA para el manejo de síndrome de intestino irritable tipo diarrea. Tenemos entonces que a la fecha contamos con 3 RCT en donde se evidencia superioridad de este medicamento sobre el placebo con respecto a mejoría de consistencia de heces y tenemos que esto se evidencia con un RR.88. Es importante anotar que aunque el riesgo de sesgos en los 3 estudios fue muy bajo, hubo un alto grado de heterogeneidad entre los estudios. Entonces, esto que me permite concluir que el luchadoline se sugiere con un nivel de recomendación débil para alcanzar una mejoría de los síntomas en pacientes con síndrome de intestino irritable tipo diarrea. Y tenemos que la calidad de la evidencia es moderada debido pues a la alta heterogeneidad de los estudios que se encontraron pues para hacer el análisis de estos. Tenemos entonces que el alocetrón va a ser un antagonista selectivo de receptores de serotonina a nivel gastrointestinal. También entonces se evaluó este medicamento en diarrea. En la literatura contamos únicamente 8 RCTs, de los cuales entonces 2 cositas importantes. Uno, que hubo un efecto estadísticamente significativo a favor del alocetrón en relación a síntomas generales en pacientes con síndrome de intestino irritable tipo diarrea, cuando se hizo la comparación con el placebo. Y únicamente un estudio de los 8 mostró bajo riesgo de sesgos. Aparte hubo un alto grado de heterogeneidad entre los estudios. Entonces, por lo anterior, a pesar de que se demostró una eficacia de este medicamento en pacientes con intestino irritable tipo diarrea, el grado de recomendación para su uso es débil, con una calidad de evidencia clasificada como baja. Con respecto a dolor abdominal y bloating o sensación de llenura, tenemos entonces que con respecto a los antiespasmódicos, a la fecha se han evaluado 13 tipos de este grupo de medicamentos, de los cuales los puntos más destacados van a ser uno, que el efecto agrupado de los antiespasmódicos con respecto a mejoría de síntomas en pacientes con intestino irritable fue estadísticamente significativo cuando se comparó con placebo. Dos, tenemos que el riesgo de sesgos únicamente fue bajito en 2 estudios de todos los 26 que se evaluaron y que la heterogeneidad entre los estudios fue de un 69%. Eso es muy importante, que tanto la trimebutina, que fue evaluada en 3 RCT, como la mebeverina, que fue evaluada en un solo RCT, no tuvieron un efecto estadísticamente significativo en síntomas de síndrome de intestino irritable. Entonces, de lo anterior surge la recomendación, aunque débil,
de sugerir ciertos antiespasmódicos para el tratamiento del dolor y el bloating en pacientes con intestino irritable, dentro de los cuales se encuentran el bromuro de tilonio, el bromuro de pinaverio, la buscapina y el simetropio. Con respecto al aceite de menta, existen 7 RCTs, tienen un RR agrupado de 0.5 y también las guías lo recomiendan para el manejo del dolor abdominal y el bloating en pacientes con síndrome de intestino irritable. Con respecto a los neuromoduladores, contamos entonces con los antidepresivos tricíclicos y los inhibidores de la recaptación selectiva de la serotonina. Estos, aparte de su efecto a nivel central, van a tener acción a nivel intestinal. ¿Por qué? Porque me van a disminuir el tránsito intestinal en caso de los antidepresivos tricíclicos o me lo van a acelerar en el caso de los inhibidores de la recaptación selectiva de serotonina. A la fecha entonces tenemos 2 RCTs que me analizaron el efecto de los antidepresivos tricíclicos en síndrome de intestino irritable y 7 RCTs de los medicamentos, los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Y ambos, pues obviamente comparados con placebo. Ambos grupos obtuvieron pues una eficacia en alivio de síntomas de los pacientes. Por lo anterior, entonces, existe una recomendación fuerte a favor de los antidepresivos tricíclicos para mejoría de síntomas, específicamente en pacientes que tienen síntomas de tipo diarreico. Esto está soportado con una alta calidad de la evidencia y en el caso de los otros, de los inhibidores de la recaptación selectiva de serotonina, la recomendación ya es más débil y esto también está sumado con una baja calidad de evidencia, entonces no son muy recomendados. Los tricíclicos sí son más recomendados. Tenemos entonces que con respecto a la rifaximina, tenemos 6 RCTs a la fecha y estos básicamente en primer lugar se evidenció un efecto benéfico, hubo un beneficio estadísticamente significativo a favor de la rifaximina en pacientes con dolor abdominal y bloating. Y en segundo lugar, de los 4 estudios de los 6, tuvieron bajo riesgo de sesgos, aparte de una heterogeneidad del 0%. Entonces, por lo anterior, la evidencia nos sugiere, con un grado débil de recomendación y con una calidad de evidencia moderada, el uso de rifaximina para reducción global de síntomas en pacientes con síndrome de intestino irritable con componente diarreico. Entonces, también funciona este tipo de medicamentos muy bien. Por último, tenemos entonces los probióticos. A la fecha tenemos entonces 37 RCTs, los cuales han demostrado beneficio con el uso de estos, pero aunque con un alto grado de heterogeneidad y muchos sesgos en los estudios. Entonces, por lo anterior, la evidencia sugiere, aunque con un grado de recomendación débil y una baja calidad de la evidencia, el uso de probióticos en pacientes con síndrome de intestino irritable. Como conclusiones tenemos entonces que el síndrome de intestino irritable es una patología muy común y muy compleja que requiere de un adecuado abordaje y diagnóstico para con esto asegurar cambios clínicos en los pacientes. Que a la fecha contamos con paraclínicos disponibles en nuestro medio para descartar patología orgánica en el abordaje del paciente con trastorno gastrointestinal crónico. Entonces la invitación es hacer uso de ellos. También como conclusión, entonces cada vez nos acercamos más al síndrome de intestino irritable como diagnóstico de inclusión y no de exclusión. Y que el tratamiento del síndrome de intestino irritable es de carácter multidisciplinario, por ende es vital la relación médico-paciente y el constante seguimiento de nuestros pacientes. Muchas gracias. Muy bien, Romario. Muy buena presentación, muy buena bibliografía.